vamos a dar una mirada a la objetividad de las cifras. A 15 meses desde que se instauró el primer estado de excepción por la pandemia, hay un profesional que ha venido haciendo un seguimiento exhaustivo desde los datos y la estadística. Es el ingeniero Jorge Galo Durazno, a quien damos la bienvenida. Ingeniero civil y estadístico. Ingeniero Durazno, ¿qué nos puede comentar sobre el estado de situación de la pandemia, del manejo del coronavirus y la COVID-19 en nuestra región? Bienvenido. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Un placer poder compartir estos datos que van de la mano con lo que manifestaba hace un momento en su emisora el señor alcalde de la ciudad. Coméntenos sobre las cifras. Se han cumplido 15 meses desde que se inició la pandemia con el estado de excepción aquí en Ecuador. ¿A qué momento hemos llegado cuando se combinan varias cosas, toda una experiencia acumulada, el inicio de la vacunación, que aún incipiente en Ecuador, pues entendemos que no llega a más de un 10%, está en una cifra de entre un 5 y un 6% de ecuatorianos vacunados, pero esto sobre todo ha abierto mucha esperanza y a veces también lo que señalaba el alcalde, esa sensación falsa de seguridad. ¿Cómo encuentra las últimas cifras? Bueno, aquí hay que tener, si me permite, compartir la pantalla. Sí, por favor. Aquí es importante visualizar, poder ver los datos. Permítame, ingeniero, mientras usted prepara, hacemos una recomendación también a nuestros oyentes, si quieren compartir las cifras en las estadísticas en gráfico, que nos va a ayudar mucho a entender lo que dice el ingeniero Durazno. Pueden ingresar en nuestra página web o en aplicaciones, la página web www.antena1.com. Allí vamos a estar exhibiendo gráficos a los cuales se refiere el ingeniero Durazno. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Como comentamos hace un momento, aquí es importante ir viendo la información desde diferentes aristas, porque a veces tenemos un dato, sin embargo ese dato nos crea esa falsa sensación y al fin podemos terminar relajándonos, descuidándonos de las medidas de bioseguridad que nos están recomendando permanentemente, y así volver tal vez a caer en un nuevo pico, en una nueva tasa mayor de incremento de contagios. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento es cómo ha evolucionado los casos de COVID en la provincia de La Suay y en el Cantón Cuenca. Ya, usted tiene allí una serie de columnas, entendemos son 15 columnas, cada una correspondiente a cada mes, iniciándose en marzo del 2019. Exacto. Usted recordará que la primera infografía se emitió el día viernes 13 de marzo del año 2020. Por eso es que 2020, este corte se hace al 12 de cada mes. Es decir, este dato, el mes 15 finalizó el 12 de junio de este año. Entonces, lo interesante de esto, de irle viendo, aparte de la cantidad de casos que se van dando mes a mes, que en este caso, vea usted, hemos tenido en el mes sexto, que vendría a ser el mes de septiembre, entre septiembre y octubre, sí nos permite también ir viendo cómo está el comportamiento, porque muchas veces pensamos o tenemos esa idea, o en realidad también se está dando el caso, de que la mayor cantidad de casos se concentran en la capital provincial, en este caso específico de nosotros, en el Cantón Cuenca. Entonces, por eso se ha ido haciendo este seguimiento. Ve usted este nuevo gráfico. Los primeros 4 meses, entre el 85 y el 90% prácticamente de los casos han estado concentrados en el Cantón Cuenca. Luego tenemos 4 meses en donde ya esta tasa baja, nos situamos en valores entre el 76 y el 78% de casos que están concentrados en el Cantón Cuenca. Luego vamos a 2 meses seguidos nuevamente, que subimos a los 83 y 84,
y de a partir del mes 10 en adelante los casos empiezan a ir disminuyendo en el cantón Cuenca y por ende incrementándose en el resto de cantones de la provincia de La Suay. En términos generales, para quienes puedan no estar viendo estos gráficos de porcentajes que fluctúan entre 70 a 90% de los casos que habrían estado concentrados en el cantón Cuenca, actualmente en el último dato, en el mes 15 está en un 68%, lo que quiere decir, como ha señalado ya el ingeniero Durazno, de que los cantones están aportando ahora ya significativamente a esta cifra. Hay posiblemente muchos más casos en cantones en la provincia de La Suay, tema que también seguramente lo desarrollará más adelante. Siga usted, ingeniero. Exacto, entonces es importante ir viendo esto, ¿no? A veces tenemos también esa sensación de que el estar en lugares más pequeños, ciudades más pequeñas, podría pensarse que hay menos riesgo. Sin embargo, los resultados van dando otra cosa. Y por eso el tema del cuidado, el tema de mantener todas las medidas que nos están recomendando es a todo nivel, no solo en la capital provincial. Los no cantones, las zonas rurales se han vuelto más riesgosas, exacto, en definitiva. Exacto. Entonces es importante ir viendo esto para poder tomar las previsiones del caso, ¿no? En la provincia de La Suay, por ejemplo, el cantón, bueno, ya lo vamos a ver eso, aquí están los casos actualizados al día de ayer también, que es importante irlo viendo cuál es la tendencia en la provincia de La Suay. En el resto de provincias se puede ver de mejor manera, hablemos así, ciertos picos que ha habido, ciertas mesetas que ha habido un nivel menor de contagios y a un nuevo rebrote, y así cíclicamente se viene dando. Sin embargo, en La Suay usted puede ver que los incrementos que han habido son mínimos. Básicamente tenemos una pendiente estable, una pendiente pero hay un crecimiento sostenido, siempre creciendo. Exacto. Sí, bueno, estos son casos acumulados, lineal, ¿no? Estos son casos acumulados, exacto. Aquí podemos ver los casos diarios en donde se puede ver unos ligeros incrementos, pudiendo hasta cierto punto decirse que ha habido aquí unos 3 picos que vendrían a ser estos pequeños, estas pequeñas diferencias, estos pequeños desvíos aquí al interior del gráfico de acumulados. Vea usted, los mayores picos hemos tenido justamente fin del estado de excepción. El primer estado de excepción se dio en septiembre del 2020. Esto podría estar tal vez, podría tener una incidencia del periodo vacacional aquí claro. En la sierra, ¿no? Estos picos, hay que señalarlo, dijo usted ya en otra entrevista, no son efectos que se producen en forma inmediata, son consecuencias de feriados, de festividades en los cuales se relajan las medidas de previsión, y en 2 o en 3 semanas se evidencian en estos picos, en el incremento en el número de casos. Exacto. Bueno, volviendo nuevamente al tema cantonal, aquí tenemos un poco los fallecidos que ha habido en la provincia de La Suay en cada uno de los meses epidemiológicos. Vea usted que el mes que mayor cantidad de casos, de mayor fallecidos hemos tenido ha sido el mes 14, es decir, el periodo recientemente, entre abril y mayo, entre el 13 de abril y el 12 de mayo. Medio coincidente también con el estado de excepción el nuevo estado de excepción que se estableció, ¿no? Aquí tenemos los fallecidos acumulados. Vea usted que tenemos un cambio de pendiente brusco aquí en el incremento de casos, y nuevamente a partir de que finaliza ya aquí tenemos un incremento de casos importante, de fallecidos importante, y a partir ya de la finalización del nuevo estado de excepción el 20 de mayo, hasta cierto punto se estabiliza. ¿Se ratifica de alguna manera de que el estado de excepción sí jugó un papel positivo en términos de ralentizar un poquito este fenómeno? Podría decirse que sí, hasta cierto punto el tema de lo que nos hablaban, que hemos estado escuchando permanentemente, el grado de ocupación de las unidades de cuidados intensivos y el reporte que nos vienen dando permanentemente. Aquí es importante también verle el tema de los fallecidos,
siempre hay hasta cierto punto una polémica o una discrepancia, como se quiera llamar, en el tema de los fallecidos confirmados por COVID del Ministerio de Salud Pública y los fallecidos totales que nos reporta el registro civil. Aquí tenemos el último mes que se concluyó. Esto evidencia la morbilidad, que serían las muertes por otras causas, muertes extra COVID. Exacto, los fallecidos en exceso que se les llama, ¿no? Vea usted que en el mes de mayo del año 2018 hemos tenido 325 fallecidos, en el 2019 347, en mayo del 2020 371 y este mes de mayo hemos tenido 540 fallecidos, es decir, alrededor de 170 fallecidos adicionales al año anterior, en tanto que los fallecidos confirmados por COVID son 82. Son datos importantes para irles analizando, ¿no? Acá tenemos el acumulado de enero a esto mayo. Es muy importante, ingeniero. De los 82 casos, estos más que se duplican en cuanto a los fallecimientos totales, lo que puede significar dos cosas: o malas estadísticas o también este tema de la morbilidad. Mucha gente que fallece en esta época por causas indirectamente relacionadas con la pandemia, como es la saturación de los hospitales, descuidos personales que se pueden hacer por la salud, quizá por el temor de ir a hospitales o de seguir con tratamientos médicos. La situación económica también podría influir algo en estos gráficos que muestran los fallecimientos aquí en la provincia de La Suay. Exacto, como usted lo menciona, hay varios factores aquí, solo el tiempo y la investigación que se lleve adelante en torno a estas diferencias nos permitirán esclarecer todo este tipo y determinar la causa efectiva que originó esto, ¿no? Aquí, como usted lo dice, tenemos 170 fallecidos en exceso, 82 fallecidos confirmados. Sin embargo, entiendo también que esa es la razón por la cual el Ministerio de Salud Pública reporta los fallecidos confirmados y los no confirmados, los presuntos, pero hay otros que a lo mejor no llegan, hay otros fallecidos que no llegan ni siquiera a un centro de atención por diversas causas que podrían estarse dando. Aquí tenemos ya un acumulado, vea usted, del año de enero a mayo de cada uno de los años que están en estudio. Los resultados son bastante similares entre el año 2018 y 2019. Sí, hay una disminución incluso. Para el 2020 ya hay un ligero incremento de alrededor de 150 fallecidos adicionales en relación al año 2019, y para el año 2021 tenemos alrededor de 600 fallecidos adicionales desde el mes de enero al mes de mayo, es decir, en 5 meses tenemos estos 600 fallecidos adicionales. Y los fallecidos confirmados por COVID reportados por el Ministerio de Salud Pública son 265. Cifras muy decidoras sobre estos trágicos efectos de la pandemia. Exacto, yo creo que todo esto nos lleva a pensar, a meditar, a seguir, a no desmayar, más bien a reforzar todos estos cuidados hasta llegar a las fases que vemos que ya están otros países, ¿no? Estados Unidos, Francia, en España ya está anunciando un pronto retiro de las restricciones, algún tipo de restricciones en Israel. El alcalde hacía mención también de un caso particular que se viene dando en Chile. Entonces todo esto yo creo que nos hace pensar, nos invita a meditar y hay que aprender de las lecciones, hay que aprender de las experiencias en otros sectores. Volviendo nuevamente al tema de los cantones, aquí tenemos la evolución mensual en el Cantón Cuenca, ¿sí? Un comportamiento ya lo vimos anteriormente, conjuntamente con la provincia de La Suay. Siempre el Cantón Cuenca está marcando la tendencia en la provincia de La Suay. Aquí podemos ver Gualaceo, un comportamiento similar al de la provincia también, un pico entre los meses de agosto y septiembre, y nuevamente estos 2 últimos meses hemos tenido
un repunte, si podemos llamarle así, en relación a los 2 meses, a los meses si anteriores. hace una extrapolación en Gualaceo, a lo mejor continúan creciendo las cifras, se ve este crecimiento en los 3 últimos meses muy significativo. Exacto. Aquí es importante también, yo al inicio le decía que es fundamental ver el tema de, no verle solo desde un punto de vista, no solo verle en este caso específico como el cuántos contagios ha habido, sino aquí es fundamental ver el tema de las muertes. Aquí es un análisis que se ha hecho, por ejemplo, bueno, vamos un poco al inicio. El periodo de excepción, el nuevo periodo de excepción fue entre el 23 de abril del 2021 y el 20 de mayo del 2021, es decir, 27 días. Para tener una idea y tener también un parámetro de comparación, hasta cierto punto me he establecido un periodo del mismo tiempo previo y un periodo del mismo tiempo posterior. Es decir, entre el 27 de marzo y el 27 de abril, sería, 23 de abril, perdón, sería el periodo previo, y el 20 de mayo y el 16 de junio el periodo posterior. Entonces, los resultados que podríamos visualizar aquí del nuevo estado de excepción este año los podemos ver aquí en la pantalla. En el periodo previo al estado de excepción tenemos 1.874 casos positivos confirmados. En el periodo de excepción 1951 y post periodo de excepción 1.534 casos positivos confirmados en la provincia de La Suay. Uh-huh. Esto es importante verlo, pero igual de importante es ver estos resultados. Si en el periodo previo estos 1.874 casos obedecen a 4.013 pruebas que se han realizado. Luego, claro que el número de casos casos positivos aumenta. Sin embargo, el número de pruebas también. Si usted puede ver, subimos de 1.874 casos positivos confirmados a 1.951, pero el número de pruebas que se han realizado sube de 4.013 a 5.516. Es decir, la positividad baja. Entonces, aquí el tema de poder visualizar toda esta información es importante. En la siguiente etapa, claro que los casos han bajado de forma importante. Este análisis hecho hasta el día 6 de junio, porque estos resultados se información muy fresca. Uh-huh. Pero exacto, bueno, algo valioso también aquí se ve que se está haciendo mucha más prueba en la región y esto es un elemento importante de diagnóstico. Sí, es un tema bastante importante y fundamental, diría yo, porque hasta cierto punto el no hacer las pruebas nos da esa falsa sensación, ¿no? El día de mañana no hacemos pruebas y decimos hay 0 casos, por poner una exageración nomás para que nos puedan entender. Sin embargo, la realidad es otra. Aquí podemos ver cómo han ido evolucionando las pruebas en la provincia de La Suay. Tenemos, por ejemplo, en las 3 últimas semanas, alrededor de 1.100 pruebas realizadas. Las 3 semanas anteriores se han realizado alrededor de 1.400, 1.500 pruebas. Y por esa razón es el tema del número de casos y la positividad que hasta cierto punto permanece, si podemos llamarle así, relativamente constante en la provincia de La Suay. Aquí está la positividad y los casos confirmados desde el 6 de septiembre del 2020 que se empezaron a emitir estos resultados de pruebas de positividad para poder ir haciendo un análisis. Vea usted que esto coincide con lo que veíamos hace un momento, el número de casos positivos en el mes de septiembre, con una positividad del 59%. Septiembre del 2020 es el peor mes histórico. Exacto. A partir de mayo, a partir de inicios de mayo, hemos estado oscilando con una positividad, de mayo de este año, hemos estado oscilando con una positividad entre el 36 y el 34%, estando bastante constante las 4 últimas semanas, ¿no? Sin embargo, esta última semana ha habido un incremento de la positividad del 2%. Uh-huh.
Entonces, esto es importante irlo viendo y analizando por el tema de saber realmente cuál es el comportamiento. Nuevamente, volviendo a los casos positivos en los cantones de la provincia, tenemos el Cantón Paute, con comportamiento también, se ve que en los últimos 2 o 3 meses hay casos bastante elevados, muy parecidos a los que hubo 6 meses atrás, en el mes de septiembre, agosto, septiembre, octubre. Chordelej, que ha mantenido básicamente un número bajo de casos. Solo el mes Muy 11 vecino a podemos ver. Gualaceo, pero con comportamiento totalmente diferente. Exacto. Aquí podemos ver Sevilla de Oro, que hasta cierto punto... Parecido a Gualaceo en cuanto al comportamiento ahora. Exacto. Entonces, se ve también, es importante hacer este análisis con todo el contexto, ¿no? Uh-huh. Porque vea ustedes los cantones orientales, a su vez los cantones orientales están bastante relacionados, interactúan mucho con los cantones del oriente de ellos. Entonces, al analizar también el comportamiento de usted de Limón, de San Juan Bosco, de Sucúa, de Macas, se ve medio la misma tendencia. ¿Tiene ejemplos de los cantones occidentales? Sí, podemos. Vayamos con Siksik, que está allá en la pantalla, su explicación sobre el cantón Siksik. Siksik se ve un repunte en los últimos meses, ¿no? Vea usted prácticamente desde hace 7 meses atrás ha habido un crecimiento sostenido hasta este último mes, es decir, desde octubre, noviembre hasta este último mes, con un pico máximo anual que se ha dado en el cantón Siksik, con 49 casos positivos confirmados en el periodo del 13 de mayo al 12 de junio. Santa Isabel, también es muy interesante los resultados de este cantón por la forma, por cómo interactuamos nosotros con ellos, ¿sí? Por la cantidad de gente que semanalmente está yendo hacia sus quintas, hacia sus casas, hacia cualquier lugar de esparcimiento en la zona de Santa Isabel. En términos generales, a nivel país, podemos ver también cómo ha ido evolucionando los casos cada una de las regiones. Aquí tenemos la región Oriente, la región Sierra y la región Costa Insular, que el crecimiento es igual bastante parecido. Lo que está en verde es del Oriente. Ajá. Y la región Sierra, esto también es evidente, aporta muchísimos más casos que la costa. Exacto. En términos porcentuales podemos verle aquí, no le he colocado el mes 1, el mes 8, que vendría a ser un mes intermedio, y el último mes 15. Claro. En el primer mes el 83% de los casos estuvo concentrado en la costa, el 16% en la sierra y el 1% en el oriente. Aquí fue toda la problemática, todo ese pico, toda esa, no solo de casos, sino de fallecimientos que se dio en la costa. ¿Puede haber ese fenómeno inicial contribuido en algo a esto que lo llaman la inmunidad de rebaño? Es decir, tanta gente que se contagió que quedó ya inmunizada, y en lo posterior se evidencia que la costa tiene una posición muy secundaria con respecto a los casos de la sierra. Bueno, yo creo que es uno de los resultados que se ha dado. Otro podría ser también el número de pruebas que se hacen, la diferencia de pruebas que hay entre la sierra y la costa. Ese es otro factor también que está marcando bastante los resultados. Y también podríamos pensar en que hasta cierto punto en la sierra, nosotros al ver lo que está pasando en la costa, tuvimos esta falsa sensación de seguridad. Pensamos que toda la problemática estaba allá, hasta cierto punto nos relajamos, y también esa podría ser otra de las causas por las cuales el número de casos en la sierra es sustancialmente superior a los que se registran. Las cifras, para quienes no pueden ver el gráfico, están en un 60% actualmente de casos concentrados en la sierra, me parece que 34% en la costa y un 6% en el oriente. Exacto.
vea usted el gráfico del mes 8 y del mes 15, son bastante similares en términos porcentuales. Son muy similares. Sí, por eso a partir del mes 3, del mes 4, este gráfico ha permanecido prácticamente constante. Ya. El tiempo se nos agota, ingeniero Durazno. Vayamos también con el tema de la vacunación. Habíamos señalado anteriormente de que entre un 5 y un 6% de los ecuatorianos están vacunados. La cifra es mínima, posiblemente es tan mínima que no va a reflejar ningún efecto en todas estas estadísticas, pero lo importante es conocer su opinión. Sí, yo creo que es fundamental este tema de lo que nos están recalcando en todo momento las autoridades, los especialistas médicos en este tema, de no relajarnos. Sí, ya se ve muchos espacios en donde, bueno, ya me vacuné, entonces ya no uso la mascarilla. Sin embargo, yo creo que es un tema también de respeto y consideración hacia los demás, porque el otro, en cambio, no está bajo las mismas condiciones. El hecho de también, ustedes juegan un papel fundamental en este tema, que es el hecho de comunicar efectivamente todos estos resultados, porque a veces cuando nos vacunamos nos dicen ya nos inmunizaron. El momento que entendemos inmunización como que ya no va a pasar absolutamente nada, no es así. La vacuna lo que nos está garantizando al 100% de los resultados que nos están dando día a día es de que no vamos a llegar a un estado grave, que no vamos de pronto a llegar a fallecer, pero sin embargo no nos garantiza que no podamos contagiarnos. Entonces, sin darnos cuenta, podemos ser portadores y vectores hacia otras personas y no poder parar esto nunca, ¿no? Entonces, el tema de la queremos agradecerle muchísimo, ingeniero Durazno, y agradecerle a nombre de nuestros oyentes, de la comunidad. Usted hace un trabajo voluntario, sin ningún tipo de apoyo oficial. Lo hace por su experiencia profesional y, por supuesto, por el interés que tiene usted en la comunidad. Gracias, y le dejamos en su salida final. No, yo agradecerle a usted. Como usted dice, mi interés es únicamente ese, poder aportar de alguna forma para ver si en algún momento podemos parar esto ya y volver a lo que antiguamente teníamos. Gracias. Muy importante la información que nos ha entregado en esta mañana el ingeniero Jorge Galo Durazno, ingeniero civil, especialista en estadística. Como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.